Bueno, el delito de rapto lo vamos a encontrar tipificado en el artículo 130 del Código Penal. Y acá nos vamos a encontrar con un delito pluriofensivo porque el bien jurídico que se afecta en forma inmediata no es la libertad sexual, a pesar de estar tipificado entre los delitos contra la integridad sexual. Este es un delito cuya afectación inmediata es al bien jurídico libertad ambulatoria y solamente en forma mediata o indirecta se afectaría la integridad sexual, ya que las acciones típicas de este delito describen atentados contra la libertad ambulatoria, es decir, las conductas típicas en este delito son sustraer o retener, ambos verbos típicos descriptivos de una situación de privación ilegal de la libertad. Aunque en este caso vamos a estar ante un supuesto de privación de la libertad específica, porque la finalidad que persigue el autor es menoscabar la integridad sexual de la víctima y esa es la forma en la que se afecta, además de la libertad ambulatoria, también se afectaría la integridad sexual de la víctima. Entonces, lo primero que se afecta es la libertad ambulatoria y en segundo lugar se afectaría además la integridad sexual. ¿Por qué no es la integridad sexual el bien jurídico inmediatamente afectado? Porque la realidad es que podría no afectarse la integridad sexual de la víctima en un caso en concreto. Por ejemplo, el autor sustrae a la víctima, la priva de su libertad y se encuentra trasladándola al lugar donde va a perpetrar luego, con posterioridad, un abuso sexual. Y en ese momento, en el transcurso de ese traslado, es descubierto, es aprehendido por la autoridad policial, por ejemplo, y en ese supuesto la integridad sexual nunca llegó a verse conculcada porque nunca se comenzó a ejecutar ningún abuso sexual. Lo que sí se logró es la privación de libertad de la víctima. Entonces, el bien jurídico que se afecta en primer lugar es la libertad ambulatoria y en forma secundaria, en forma mediata, indirecta, se afectaría también la integridad sexual de la víctima. Bueno, las conductas típicas son dos: sustraer o retener. Los medios comisivos son tres, que son la fuerza, la intimidación o el fraude. Vamos a comenzar por las acciones típicas. Sustraer implica o quiere decir desplazar a la víctima del lugar donde ella se encuentra y en donde desarrolla su vida en relación, es decir, se requiere un desplazamiento físico del lugar en el cual la víctima se encontraba desarrollando su vida en relación con sus pares, donde tiene un ámbito de contención. Eso es lo que se va a requerir, un cambio de lugar, desplazar a la víctima de un lugar a otro. Por su parte, el verbo típico retener quiere decir impedir que la víctima abandone el lugar en el cual se encuentra, es decir, detener a la víctima en ese lugar. Lo que caracteriza a la privación de la libertad en el delito de rapto es que tiene que ser una privación de la libertad diferenciable, permanente y autónoma, en palabras de Tenca. ¿Qué quiere decir esto de una privación de la libertad diferenciable? Quiere decir que no es la privación de libertad propia de cualquier abuso sexual. Como sabemos, los delitos de abuso sexual son delitos de propia mano y son delitos que van a requerir ese contacto corporal directo entre autor y la víctima. Entonces, siempre para cometer cualquier abuso sexual vamos a requerir una privación de la víctima todo el tiempo que esté durando el abuso. Entonces, si no exigimos que la privación de la libertad en el delito de rapto tenga una característica diferenciable, entonces siempre que haya un abuso sexual, también tendríamos que concursar esa figura con el delito de rapto, por lo menos en su modalidad de retener. Para cometer el delito de violación, por ejemplo, tenemos que retener a la víctima en un lugar mientras dura esa violación, mientras dura el coito en contra de la voluntad de la víctima. Entonces, tiene que tratarse de una privación de la libertad diferenciada. Un ejemplo sería secuestrar a la víctima y llevarla a una cabaña en una zona del interior, por ejemplo, a un lugar alejado, para perpetrar allí el abuso sexual en contra de ella. Pero no sería un delito de rapto si es que encontramos a la víctima casualmente y el autor la toma fuerte del brazo y se la lleva a una obra en construcción o una casa abandonada para abusar sexualmente de ella. Bueno, eso no sería un delito de rapto, porque es la privación de la libertad propia de cualquier abuso sexual. Necesitaríamos una nota distintiva en estos casos
de esa privación de la libertad, como sí se daría si el autor traslada a la víctima a un lugar alejado, donde no pueda recibir ayuda, ¿sí? Donde no pueda recibir ninguna clase de contención. Eso sería el delito de rapto. Por otra parte, estas conductas típicas solamente integrarán el delito de rapto si es que se llevan a cabo con ciertos medios comisivos, que son tres: la fuerza, la intimidación o el fraude. Fuerza implica uso de violencia, el despliegue de energía física sobre la víctima para privarla de su libertad. No hay que olvidar en estos casos la equiparación que hace el artículo 78 del Código Penal en cuanto al concepto de violencia. El concepto de violencia está equiparado, además se incluyen dentro del concepto de violencia, a el uso de medios hipnóticos y narcóticos. No tenemos que olvidarnos de esa equiparación, que también es aplicable en estos casos, por supuesto. Por otra parte, también encontramos la intimidación como medio comisivo, y la intimidación va a implicar el uso de amenaza, es decir, la intimidación es el efecto de la amenaza o de la coacción. Ya cuando estudiamos el abuso sexual, vimos el concepto de amenaza y la definimos como con un anuncio, es un anuncio de un mal futuro, grave, serio, posible, y ese mal se le anuncia a la víctima con el propósito de torcer una eventual resistencia. Entonces eso quiere decir intimidación. Cuando hablamos de intimidación estamos refiriéndonos específicamente a el uso de amenazas o coacciones para llevar a cabo la privación. Además, el tercer medio comisivo es el fraude. Fraude quiere decir uso de engaño, el uso de algún ardid, alguna maquinación fraudulenta, encubrir el acto, hacerle creer a la víctima una situación que no es. Eso quiere decir engaño, quiere decir fraude. Esencialmente ese es el medio comisivo: fraude a los fines del delito de rapto. El sujeto pasivo y el sujeto activo pueden ser cualquier persona, en ese sentido no habría ningún problema, es un delito común, titularidad indiferenciada, también la víctima puede ser cualquier persona. Sí tenemos que recordar que en el tercer párrafo del artículo 130 encontramos un agravante: cuando el sujeto pasivo es menor, ¿sí? Cuando el sujeto pasivo es menor de 13 años, en esos casos vamos a encontrar una agravante del delito de rapto, y ese tercer párrafo es un agravante del primer párrafo. Ese tercer párrafo es un agravante del primer párrafo. Entonces, si la persona privada de su libertad es menor de 13 años, se configura aquí esta agravante. La básica podría ser sujeto pasivo cualquier persona. Ahora bien, a nivel subjetivo, vamos a encontrarnos con una estructura particular. Este es un delito doloso. Lógicamente, el dolo implica el conocimiento de los elementos del tipo objetivo, y además se agrega un elemento subjetivo especial, un elemento de la intención interna trascendente, que en los términos del artículo 130 es para menoscabar la integridad sexual de la víctima. Y es esta la forma en la que se afecta la libertad sexual en el delito de rapto. No hay una afectación inmediata, como dijimos, porque la afectación a la integridad sexual está más bien dada por la intención que persigue el autor con ese rapto, con esa privación de la libertad. Si no estuviera presente este componente subjetivo en la privación de la libertad, se desplazaría la figura de rapto y deberían ser de aplicación los delitos contra la libertad ambulatoria, que aparecen, por ejemplo, en el artículo 141, que es el delito de privación ilegal de la libertad. Bueno, ¿cómo debemos interpretar la expresión para menoscabar la integridad sexual de la víctima? Bueno, en la doctrina penal argentina hay dos formas de interpretar esta cuestión, dos formas de interpretar la expresión para menoscabar la integridad sexual. La primera interpretación, que podríamos decir casi mayoritaria, sostiene que lo que debe perseguir el autor es la comisión de alguno de los delitos contra la integridad sexual. Es decir, que el autor tiene que raptar, tiene que secuestrar a la víctima para cometer alguno de los delitos sexuales, ya sea un abuso sexual en todas sus formas del artículo 119, un abuso sexual del artículo 120, el delito de corrupción de menores, cualquiera de los delitos que están contemplados en el título tercero del libro segundo del Código Penal. En otras palabras, tienen que ser conductas típicas las que persiga el autor. Otra forma de interpretar la ultrafinalidad, este elemento subjetivo especial, es que no es necesario que el autor persiga la realización de un acto típico, de una conducta típica en contra de la integridad sexual. Bastaría con que sean actos con contenido sexual. Bastaría con que el autor
persiga la realización de actos con contenido sexual, y hay que agregar a eso que esos actos con contenido sexual deben ser en contra de la voluntad de la víctima, porque de lo contrario no tenemos el supuesto del menoscabo a la integridad, ¿sí? El autor debería perseguir actos con contenido sexual, pero en contra de la voluntad de la víctima. Por ejemplo, el autor ahora rapta a la víctima para obligarla a masturbarse, o rapta a la víctima para obligarla a ver cómo él mismo se masturba en un ambiente cerrado. Bueno, como vimos cuando estudiamos los delitos de abuso sexual, entendemos que esos delitos implican la realización de actos de tocamiento corporal directo entre autor y víctima. Entonces, si el autor obliga a la víctima a desnudarse y masturbarse, eso difícilmente puede entenderse como un supuesto de abuso sexual. El abuso sexual, dijimos, es un delito de mano propia y requiere de ese contacto corporal. Ahora bien, no quiere decir que el autor que obliga a la víctima a desnudarse y masturbarse no esté cometiendo ningún delito. Estará cometiendo un delito contra la libertad, que es el delito de coacciones del artículo 149 bis del Código Penal, pero no estará cometiendo un delito sexual. Entonces, si el autor rapta a la víctima para obligarla a masturbarse, el primer grupo de autores que sostiene que lo que debe perseguir el autor es la comisión de un delito sexual, en este sentido diría que acá no se da el delito de rapto, sino que se da una privación de la libertad simple de otro artículo del Código Penal, porque no se persigue la realización de un delito sexual, ¿sí? En cambio, el segundo sector dice que no, alcanza con que sea un acto con contenido sexual, y es claro que es un acto con contenido sexual el obligar a la víctima a masturbarse, porque se está haciendo en contra de su voluntad y tiene relación, por supuesto, con la sexualidad de la víctima. Bueno, entonces el objetivo del autor para esta segunda posición debe ser realizar actos de carácter sexual, y además tiene que ser en contra del consentimiento de la víctima. Podemos sostener que esta segunda posición es más amplia y es más recomendable en estos casos, pero sepan que existen estas dos posiciones doctrinarias en el ámbito del artículo 130. Por otra parte, la doctrina penal se pregunta si efectivamente es necesaria la figura de rapto, es decir, ¿necesitamos obligatoriamente por fuerza tener una figura de rapto en el Código Penal? Bueno, la realidad es que no. Si se derogara el delito de rapto, cobrarían fuerza o serían de aplicación los delitos contra la libertad, el delito de privación ilegal de la libertad o el delito de secuestro coactivo. El delito de secuestro coactivo, por ejemplo, que lo encontramos tipificado en el artículo 142 bis del Código Penal, vamos a encontrar que tiene una pena mucho más elevada que el delito de rapto, tiene pena de 5 a 15 años, y las conductas típicas del artículo 142 bis son sustraer, retener u ocultar, es decir, prácticamente las mismas conductas típicas que presenta el delito de rapto, y a nivel subjetivo exige dolo más la ultrafinalidad de para obligar a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad. Fíjense que tiene mucha más pena que el delito de rapto, tiene pena de 5 a 15 años de prisión, cuando el rapto tiene mucha menos pena en ese sentido, ya que el rapto tiene pena de prisión de 1 a 4 años nada más. Fíjense como el máximo de pena del delito de rapto es inferior al mínimo de la escala penal del artículo 142 bis. Con lo cual se plantea un desfase o una desproporción en las escalas penales, porque sería más grave que, por ejemplo, el autor secuestre a la víctima para obligarla a limpiarle todo el departamento, a limpiarle toda la casa. Eso recibiría pena de 5 a 15 años, porque se está sustrayendo, reteniendo u ocultando a la víctima para obligarla a hacer algo en contra de su voluntad, que es limpiar todo el departamento. Tendría más pena que quien secuestra a la víctima para violarla, porque ahí solamente tiene pena de 1 a 4 años de prisión. Entonces se produce claramente una violación a un principio de proporcionalidad. Aunque el secuestro coactivo no está, mejor dicho, exento de críticas, que veremos oportunamente cuando desarrollemos los delitos contra la libertad. Bien, entonces técnicamente no es necesaria la figura del delito de rapto. Podríamos prescindir de la misma y se desplazaría la tipicidad a delitos contra la libertad y no habría un vacío legislativo. Lo que es importante destacar que la ultrafinalidad no necesariamente tenga que corroborarse en la realidad. Si es que el autor sustrae a la víctima o la está reteniendo a la víctima para violarla y no llega a violarla, bueno, no importa, ya está configurado el delito de rapto, porque la intención interna trascendente es un elemento subjetivo del tipo penal
que no requiere de un equivalente objetivo. Basta con que el autor retenga a la víctima o la sustraiga para cometer alguna conducta que menoscabe la integridad sexual de la víctima, a pesar de que no se llegue a concretar. Y si se concretare la conducta típica, si además de sustraer o retener a la víctima para violarla, el autor llega a violarla, estaremos ante un supuesto de concurso de delitos y habrá que hacer un concurso ideal entre el rapto y el delito sexual que corresponda, o también podría ser, ¿por qué no?, una conducta que no sea un delito sexual, pero que sí sea un delito, por ejemplo, el delito de coacciones, y ahí habrá también que llevar a cabo un concurso en los términos de los artículos 54 y 55 del Código Penal. En el segundo párrafo del artículo 130 vamos a encontrarnos con el delito de rapto impropio. El segundo párrafo del artículo 130 tipifica las mismas conductas típicas, sustraer o retener, ahora ya sin medios comisivos, es decir, que ahora ya no se utiliza más ni la fuerza, ni el engaño, ni la amenaza, porque el sujeto pasivo es una persona de 16 años y hay consentimiento de ese sujeto pasivo. Lo que intentó hacer en este caso el legislador, buscó infructuosamente, a mi criterio, un paralelismo con el delito de abuso sexual del artículo 120, el antiguo estupro, hoy en día abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, con lo cual algunos autores exigen que el consentimiento del menor de 16 años, en este caso, haya sido logrado por vía de la seducción. Algunos autores sostienen que el rapto impropio es el llamado rapto por seducción, que el consentimiento del menor de 16 haya sido logrado mediante la seducción real, mediante el aprovechamiento de la inexperiencia sexual de la víctima. Lo cierto es que la redacción del artículo 130, segundo párrafo, no habilita en principio a esa interpretación. Pareciera ser que no hizo una referencia expresa a que el consentimiento tenga que estar viciado de ninguna manera, entonces podemos pensar que eso no se ha logrado si es que era el fin del legislador. Las conductas típicas son sustraer, retener a la víctima, que es un menor de 16 años, con consentimiento. Recordemos de todas formas que la expresión con consentimiento no debe ser catalogada como elemento del tipo porque no suma nada a la materia de prohibición. A nivel subjetivo, la figura es exactamente igual que el rapto propio, que es el rapto del artículo 130, primer párrafo, y tercer párrafo con su agravante. Es la misma intención. La ultrafinalidad, la intención interna trascendente sigue siendo con el fin de menoscabar la integridad sexual de la víctima. Esto respecto del delito de rapto. Recientemente, en el Código Penal, ha aparecido una figura que se denomina grooming por la doctrina penal, o también ciberacoso sexual infantil, que está presente en el artículo 131. Este es uno de los delitos que representa una expansión del derecho penal, una expansión razonable del derecho penal, porque es lógico que un código penal como el nuestro, que data de 1920, 1921, en aquella época no existían los medios tecnológicos que sí existen hoy para poder llevar a cabo ciertas conductas ilícitas o ciertas conductas que puedan ser afectatorias de la integridad sexual. Bueno, en el delito de grooming se tipifica la conducta de quien, por medio de ciertos medios tecnológicos, como pueden ser comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o tecnologías de transmisión de datos, se ponga en contacto con una persona menor de edad, es decir, con una persona menor de 18 años, con el propósito de cometer un delito contra la integridad sexual de la misma. Son conductas que en definitiva están intentando tipificar la conducta del depredador sexual, el pedófilo que busca ponerse en contacto con menores de edad para posteriormente abusarlos sexualmente. Bueno, esta es una nueva forma comisiva, digamos, una forma de cometer un delito, una vía preparatoria para el delito, porque lógicamente que estos son estadios previos a la lesión. En este caso no se tipifica la conducta de quien abusa, porque el grooming es únicamente entrar en contacto, son estadios previos, son adelantos a la punibilidad. Lo mismo pasa con el rapto, porque en definitiva también el rapto es un acto en principio preparatorio para el abuso. Raptar, secuestrar a la víctima, privarla de su libertad para abusarla. Lo mismo pasa en el delito de grooming, solamente que acá la conducta típica es contactar para con posterioridad abusarla y
ese contacto se caracteriza porque se lleva a cabo a través de ciertos medios tecnológicos. Bueno, respecto del tipo objetivo, vamos a encontrarnos con que la conducta típica es contactar, es decir, ponerse en contacto, trabar contacto con un menor de 18 años. Y los medios para llevar a cabo ese contacto son las comunicaciones electrónicas, las telecomunicaciones o tecnologías de transmisión de datos. Con lo cual quedarían atrapadas las llamadas telefónicas, quedarían atrapadas también los mensajes de texto, los mensajes de WhatsApp, los mensajes a través de distintas redes sociales o aplicaciones como Instagram, Facebook, Telegram, bueno, todas las aplicaciones de comunicación que encontramos hoy en día, todas ellas estarían comprendidas dentro del concepto de grooming. Y a nivel subjetivo, esta figura exige dolo, es decir, que el autor debe representarse que se está poniendo en contacto también con un menor de 18 años, al ser parte del tipo penal. Hay que recordar que el autor debe saber, debe conocer la edad de la víctima, y además se exige una intención interna trascendente, una ultrafinalidad muy similar al delito de rapto, porque nos dice para cometer un delito contra la integridad sexual del menor. Como la redacción es distinta, en el delito de grooming ya no nos dice para menoscabar la integridad sexual. Ahora el legislador fue más específico y nos dijo para cometer un delito contra la integridad sexual del menor. Entonces, no podría ser cualquier conducta, tiene que ser una conducta típica en los términos de los delitos comprendidos en el título tercero. Entonces, acá vamos a encontrar una diferencia sustancial con el delito anterior, porque no se presta la redacción para más de una interpretación. Ahora sí, concretamente lo que debe perseguir el autor en el delito de grooming es la comisión de un delito contra la integridad sexual del menor. Lo cierto es que esta figura penal no está exenta de críticas, puesto que la forma en que se tipificó no es la más recomendable y hubiera sido prudente redactarla de una manera diferente. En principio, vamos a criticar la escala penal. El delito de grooming tiene la misma escala penal que el delito de abuso sexual simple, es decir, prisión de 6 meses a 4 años, con lo cual encontramos una violación, una afectación al principio de culpabilidad, específicamente el subprincipio de proporcionalidad de las penas. Es lógico que el delito de lesión tenga más pena que el delito de peligro. Este es un delito de puesta en peligro porque solamente se tipifica el contacto con el fin de abusar y no el abuso. Entonces, es bastante ilógico e incoherente que el delito preparatorio, que podríamos llamarlo de esa manera, el delito de grooming, la conducta previa al abuso, tenga la misma pena que el abuso. Entonces, si el autor busca contactarse con el menor de 18 años para llevar a cabo un abuso sexual simple, digamos que tiene tanta pena el contacto por vía de redes sociales como la realización del abuso sexual. Entonces allí vamos a encontrar esa afectación al principio de proporcionalidad de las penas. Por otra parte, existe un adelanto excesivo de la punibilidad, bastaría con que traba en contacto, es decir, a partir del momento en que ambos se saludan, a partir del momento en que el autor saluda a la víctima y la víctima le devuelve el saludo, ya estaríamos en la consumación del delito. Ambos se dijeron hola y ya está. ¿Sí? Ambos trabaron ese contacto vía redes sociales y pareciera que ya se consumó el delito porque el grooming exige a nivel subjetivo la intención de cometer un abuso sexual, pero no es necesario que se plasme en la realidad, a diferencia de otros códigos penales donde se exige que por lo menos haya habido algún encuentro o algún acercamiento. El nuestro no requiere nada de eso. Y además, la conducta típica de grooming en realidad implica la solicitud de imágenes o videos de contenido sexual en los cuales participe el menor. Si el autor, en este caso, un mayor de edad, se pone en contacto con un menor de 12 años y lo convence de que le envíe fotos con contenido erótico o contenido sexual en el que participe ese menor, bueno, no necesariamente tenga que darse aquí el grooming en un ejemplo como este, porque quizás lo único que persiga el autor es hacerse de esas fotos y nada más que eso. No necesariamente tenga que pretender llevar a cabo un delito sexual en contra de la víctima, salvo que consideremos el caso del artículo 128, que es la pornografía infantil. En ese caso sí, pero digamos que podría no cometerse ningún delito contra la integridad sexual si es que las fotos son solamente sugerentes
y no hay una representación de los genitales del menor, pero sí son fotos con contenido sexual de alguna manera. Entonces, podríamos pensar que esa conducta sería típica, por lo menos, del delito de grooming. Bien, entonces el rapto y el grooming comparten un rasgo común, como dijimos, que en general son actos preparatorios para llegar con posterioridad a la lesión de la integridad sexual. Tanto en el rapto como en el grooming lo que se busca es entrar en contacto con la víctima para con posterioridad abusarla, para con posterioridad llevar a cabo alguna conducta que menoscabe la integridad sexual en el caso del rapto y la comisión concreta de un delito contra la integridad sexual en el caso del delito de grooming. Luego vamos a encontrar algunas disposiciones especiales en el ámbito de los delitos sexuales que están en los artículos 132 y 133 del Código Penal. El artículo 132 del Código Penal tiene una disposición que en realidad está referida al ejercicio de la acción penal. El ejercicio de la acción penal en los delitos contra la integridad sexual, no en todos, pero en algunos delitos sexuales, según el artículo 72 del Código Penal, son delitos de acción pública, pero que dependen de instancia privada. Entonces es la propia víctima, es el propio ofendido el que tuvo que haber instado la acción, el que tuvo que haber puesto en movimiento la jurisdicción, y en esos casos se procede de esta manera para evitar la doble victimización, para que sea la propia víctima la que opte por, en cierto momento en el cual se sienta preparada, exigir justicia o llevar a cabo la denuncia por el delito de abuso sexual sufrido. No hay que olvidar que la víctima a partir de allí también va a ser considerada objeto de prueba, el cuerpo de la víctima puede ser considerado objeto de prueba. Entonces, evitar la doble victimización es lo que se busca, calificando este delito como de acción pública pero dependiente de instancia privada, y esto reconoce una excepción, lógicamente cuando los afectados por estos delitos sexuales son los menores. En esos casos, la acción es perseguible de oficio. Pero vamos al texto del artículo 132, que nos dice que en los delitos previstos en los artículos 119, primero, segundo y tercer párrafos, 120, primer párrafo, y 130, la víctima podrá instar el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro, de protección o de ayuda a las víctimas. Entonces, es claro que acá la víctima puede llevar a cabo el ejercicio de la acción penal con apoyo de defensorías oficiales, asesorías de menores o también otras organizaciones que ya sean de carácter privado, en la medida en que tenga esa finalidad de llevar a cabo protección o ayuda a las víctimas, que además lo hagan sin fines de lucro. Antes, el artículo 132 tenía además una segunda parte en la cual existía un instituto que se llamaba avenimiento. ¿En qué consistía el avenimiento? Bueno, el avenimiento lo podríamos calificar como una especie de reconciliación con el imputado o un acuerdo con el imputado. El antecedente histórico del avenimiento es el matrimonio como excusa absolutoria. ¿Qué quería decir esto de matrimonio como excusa absolutoria? Que se permitía la extinción de la acción penal, había una excusa absolutoria para los casos en los cuales el violador se casaba con la víctima. Bueno, este instituto de claro origen bíblico, puesto que si buscamos en el Deuteronomio nos vamos a encontrar con que la pena del violador que había sido sorprendido en el acto de realización de la violación era casarse con la víctima. Bueno, ese instituto tiene el matrimonio como excusa absolutoria, sí tiene como origen, tiene un origen bíblico. Es claro que es hoy en día el bien jurídico protegido, la integridad sexual, la libertad sexual de la víctima, es un absurdo pretender que sea una excusa absolutoria el matrimonio entre el violador y la víctima de la violación, porque la redefinición del bien jurídico acá cobra una importancia fundamental. Piensen que antes estos delitos eran denominados delitos contra la honestidad. ¿Qué es lo que pasaba? Si el abusador, si el violador abusaba sexualmente de la mujer, lo que estaba haciendo era quitándole la honra. ¿Sí? La honra en la mujer era considerada la honestidad, la reserva sexual, la castidad, la indemnidad del himen, digamos, como aseveraba la doctrina anterior. Bueno, entonces se consideraba el matrimonio como una excusa absolutoria. Es lógico que al cambiar el bien jurídico protegido, dejar de ser la honestidad y
pasar a ser la libertad sexual, no debería considerarse de ninguna manera al matrimonio como una excusa absolutoria. Por otra parte, la ley 25.087 modifica este instituto, ya no es el matrimonio lo que debe existir, y lo hace en los siguientes términos. La reconciliación con el imputado estaba prevista en los siguientes términos en la segunda parte del artículo 132. Si la víctima fuere mayor de 16 años, podrá proponer un avenimiento o un acuerdo, como dijimos, con el imputado. El tribunal podrá excepcionalmente aceptar la propuesta que haya sido libremente formulada en condiciones de plena igualdad, cuando en consideración a la especial y comprobada relación afectiva preexistente, considere que es un modo más equitativo de armonizar el conflicto con mejor resguardo del interés de la víctima, y en tal caso la acción penal quedará extinguida, o en el mismo supuesto también podrá disponer la aplicación al caso de lo dispuesto por los artículos 76 ter y 76 quater del Código Penal, que son los artículos que contemplan la suspensión del juicio a prueba o probation en el derecho anglosajón. Bueno, esta disposición fue derogada a raíz de un caso bastante paradigmático donde una mujer había perdonado, había optado por reconciliarse con su abusador, había llevado a cabo no recuerdo bien si se llegaron a casar o no, pero hubo una reconciliación y después él la terminó matando. Bueno, se sostiene que en este caso, en el avenimiento, es claramente una afectación a la libertad de la víctima, porque la realidad es que esas condiciones de plena igualdad de las que hablaba el artículo 132 muy raras veces podrían existir. Condiciones de plena igualdad entre el abusador y la víctima, realmente uno podría sostener que prácticamente nunca existen. Lo que sí debería haberse comprobado anteriormente era que había una relación afectiva preexistente, es decir, esto no valía para cualquier caso de abuso sexual, sino solamente cuando había una relación afectiva preexistente entre el violador y la víctima. Lo cierto es que este instituto está derogado hoy en día, y con razón, puesto que no plantea verdaderamente una solución a este conflicto, a esta afectación de la libertad sexual. La víctima prácticamente nunca puede estar en condiciones de igualdad, sumado a que en general el abuso sexual en el ámbito de relaciones afectivas preexistentes generalmente tiene lugar en un contexto de violencia de género, donde el género masculino es el que tiene cierta preponderancia. Entonces es muy buena su derogación. Fue un acierto, a mi juicio, la derogación del Instituto del Avenimiento. Bien. Por otra parte, encontramos en el artículo 133 una disposición especial referida a la autoría y la participación criminal en estos delitos. Vamos a ver que ciertos sujetos, que son, en los términos del artículo 133, los ascendientes, descendientes, cónyuges, convivientes, afines en línea recta, hermanos, tutores, curadores y cualesquiera persona que con abuso de una relación de dependencia, de autoridad, de poder, de confianza o encargo, cooperaren a la perpetración de los delitos comprendidos en este título, es decir, todos los delitos sexuales, serán reprimidos con la pena de los autores. Acá encontramos una excepción a las reglas de la participación criminal, puesto que el artículo 133 dice que si son estos sujetos los partícipes, son estos los sujetos que abusan de una relación de dependencia, de autoridad, de poder, de confianza o encargo y cooperan a la perpetración de alguno de los delitos, todos van a recibir la pena de los autores. Es decir, no hay una distinción entre la clase de participación como sí existe en la parte general. En la parte general, las disposiciones del Código Penal respecto de la autoría y la participación dicen que los partícipes primarios reciben la misma escala penal que los autores, y los partícipes secundarios obtienen una reducción de la pena. Bueno, en este caso, estos sujetos en particular, cuando se dan esas relaciones de abuso, no van a recibir ninguna reducción por más que sean considerados cómplices secundarios. Cualquier aporte de esos sujetos y en esas circunstancias ya va a ser considerada como un aporte que merece, que recibe la pena de los autores. Por este motivo es una excepción a las reglas de la participación criminal, que sí establecen una distinción entre autores, partícipes primarios y partícipes secundarios. Entonces, esto es lo que está contemplado en el artículo 133, además de que se podrían salvar ciertos casos
como los supuestos donde el padre no hace nada por salvar a la víctima, que es su hija, que está siendo abusada sexualmente. Bueno, en esos casos, a pesar de que estos delitos no se puedan cometer por omisión, uno puede considerar que ese es un aporte omisivo, es decir, una cooperación omisiva para el abuso sexual. Entonces el padre va a recibir la misma pena que el autor, más allá de que él no haya sido el que de propia mano llevó a cabo el abuso sexual.